Comprensión auditiva inspirada en prueba 2, tarea 5 del EV2. Instrucciones. Usted va a escuchar información de una profesora sobre una noticia. Escuchará la audición 2 veces. Después debe contestar las preguntas y seleccionar la respuesta A, B o C. Antes de escuchar el audio, cuenta con 30 segundos para leer las preguntas que encontrará en la descripción. Os voy a hablar de un artículo que trata sobre las mujeres periodistas extranjeras que contaron la Guerra Civil Española. Durante muchos años se pensó que solo unas pocas mujeres extranjeras habían viajado a España para informar sobre la Guerra Civil. Sin embargo, una reciente investigación del catedrático de periodismo Bernardo Díaz Nosti ha revelado que al menos 183 mujeres periodistas cubrieron el conflicto. Esta cifra es sorprendente porque en aquella época la mayoría de los corresponsales de guerra eran hombres. Las reporteras que vinieron a España procedían de más de 20 países. Las británicas fueron las más numerosas, con 40 periodistas, seguidas de las estadounidenses 35, francesas 24 y alemanas 13. También hubo reporteras de Argentina, Rusia, Italia y Australia. Muchas trabajaban para periódicos de gran prestigio, mientras que otras escribían para medios políticos o publicaciones más pequeñas. Algunas de ellas ya estaban en España cuando estalló la guerra en julio de 1936. Se encontraban en Barcelona cubriendo la Olimpiada Popular, un evento alternativo a los Juegos Olímpicos de Berlín organizados por la Alemania nazi. Entre estas periodistas estaban Muriel Rukeyser del medio británico Life and Letters Today, Joyce Shercliffe del Daily Herald y Anita Brenner del semanario The Nation. Otras, como la reconocida periodista Gerda Taro, llegaron poco después. Ellas ofrecían una visión diferente de la guerra. Sí, según Díaz Nosti, estas periodistas ofrecieron una perspectiva distinta a la de sus compañeros varones. Mientras que muchos periodistas masculinos se centraban en los aspectos políticos y militares del conflicto, las reporteras pusieron el foco en los efectos de la guerra sobre la población civil. Por ejemplo, Martha Gellhorn visitó el Hotel Palace de Madrid, que había sido transformado en hospital, y en sus crónicas describió cómo los muebles de lujo habían sido reemplazados por material médico. Frida Stewart, por su parte, transmitió por radio los bombardeos sobre Madrid e intentó generar empatía en la audiencia británica. Muchas reporteras se interesaron por la situación de los niños y niñas. La británica Ellen Wilkinson relató cómo una escuela madrileña había sido destruida por un bombardeo. Los niños eran muy inteligentes, pero estaban delgados. Cada día llegaban a la escuela bajo el fuego enemigo, hasta que un día las bombas la destruyeron por completo, escribió. El estudio de Díaz Nosti también señala que la mayoría de estas periodistas se situaron en la zona republicana, ya que allí podían trabajar con mayor libertad. Un 91% de ellas informaron desde el lado gubernamental, mientras que solo unas pocas cubrieron la guerra desde la zona franquista. Algunas, como Gertrude Gaffney, de The Irish Independent, apoyaron abiertamente el franquismo. Otras, como Virginia Coles, lograron entrevistar al propio Franco. A pesar del valor de su trabajo, muchas de estas mujeres han quedado en el olvido, mientras las crónicas de escritores como Ernest Hemingway se han estudiado y publicado ampliamente, los artículos de Martha Gellhorn, Ilse Wolf o Clara Candiani han recibido menos reconocimiento. Sin embargo, su legado sigue vivo en las páginas de los periódicos en los que ellas escribieron
y en la memoria de quienes defienden su papel en la historia del periodismo de guerra. Os voy a hablar de un artículo que trata sobre las mujeres periodistas extranjeras que contaron la Guerra Civil Española. Durante muchos años se pensó que solo unas pocas mujeres extranjeras habían viajado a España para informar sobre la Guerra Civil. Sin embargo, una reciente investigación del catedrático de periodismo Bernardo Díaz Nosti ha revelado que al menos 183 mujeres periodistas cubrieron el conflicto. Esta cifra es sorprendente porque en aquella época la mayoría de los corresponsales de guerra eran hombres. Las reporteras que vinieron a España procedían de más de 20 países. Las británicas fueron las más numerosas, con 40 periodistas, seguidas de las estadounidenses 35, francesas 24 y alemanas 13. También hubo reporteras de Argentina, Rusia, Italia y Australia. Muchas trabajaban para periódicos de gran prestigio, mientras que otras escribían para medios políticos o publicaciones más pequeñas. Algunas de ellas ya estaban en España cuando estalló la guerra en julio de 1936. Se encontraban en Barcelona cubriendo la Olimpiada Popular, un evento alternativo a los Juegos Olímpicos de Berlín organizados por la Alemania nazi. Entre estas periodistas estaban Muriel Rukeyser del medio británico Life and Letters Today, Joyce Shercliffe del Daily Herald y Anita Brenner del semanario The Nation. Otras, como la reconocida periodista Gerda Taro, llegaron poco después. Ellas ofrecían una visión diferente de la guerra. Sí, según Díaz Nosti, estas periodistas ofrecieron una perspectiva distinta a la de sus compañeros varones. Mientras que muchos periodistas masculinos se centraban en los aspectos políticos y militares del conflicto, las reporteras pusieron el foco en los efectos de la guerra sobre la población civil. Por ejemplo, Martha Gellhorn visitó el Hotel Palace de Madrid, que había sido transformado en hospital, y en sus crónicas describió cómo los muebles de lujo habían sido reemplazados por material médico. Frida Stewart, por su parte, transmitió por radio los bombardeos sobre Madrid e intentó generar empatía en la audiencia británica. Muchas reporteras se interesaron por la situación de los niños y niñas. La británica Ellen Wilkinson relató cómo una escuela madrileña había sido destruida por un bombardeo. Los niños eran muy inteligentes, pero estaban delgados. Cada día llegaban a la escuela bajo el fuego enemigo, hasta que un día las bombas la destruyeron por completo, escribió. El estudio de Díaz Nosti también señala que la mayoría de estas periodistas se situaron en la zona republicana, ya que allí podían trabajar con mayor libertad. Un 91% de ellas informaron desde el lado gubernamental, mientras que solo unas pocas cubrieron la guerra desde la zona franquista. Algunas, como Gertrude Gaffney, de The Irish Independent, apoyaron abiertamente el franquismo. Otras, como Virginia Coles, lograron entrevistar al propio Franco. A pesar del valor de su trabajo, muchas de estas mujeres han quedado en el olvido, mientras las crónicas de escritores como Ernest Hemingway se han estudiado y publicado ampliamente, los artículos de Martha Gellhorn, Ilse Wolf o Clara Candiani han recibido menos reconocimiento. Sin embargo, su legado sigue vivo en las páginas de los periódicos en los que ellas escribieron y en la memoria de quienes defienden su papel en la historia del periodismo de guerra.